Este es el actor Danny Dyer. Interpretó a un matón en una película británica sobre la violencia en el fútbol. Es un apasionado de este deporte, pero no hasta el extremo de los verdaderos hooligans. Gracias a su gran interpretación se ganó el respeto de este colectivo y consiguió introducirse en ese mundo oscuro y peligroso. Danny va a emprender un viaje alrededor del mundo para acercarse de una manera más directa y personal a los radicales de la violencia en el fútbol. Estará en el ojo del huracán y nos llevará hasta la primera línea de combate, donde se verá envuelto en disputas callejeras con gases lacrimógenos e incluso disparos. ¡Madre mía! El viaje va a ser un auténtico infierno. Football Hooligans International. Inglaterra ha aportado muchas cosas importantes al mundo. Pero por desgracia no puede sentirse orgullosa de una de sus exportaciones más conocidas. Los hooligans, que han dado al fútbol inglés sus años más negros. Esta semana Danny jugará en casa, en Inglaterra. No solo viajará por todo el país, sino también a través del tiempo para conocer de primera mano la historia de los hooligans de ayer y de hoy. Yo seré vuestro guía en este viaje que nos llevará a lo más profundo y brutal de la cultura hooligan en las gradas de los estadios ingleses. Visitaremos todos los rincones del Reino Unido, conoceremos a los jefes de las bandas que han perpetrado los peores actos de violencia en los campos de fútbol de todo el país. Y les voy a preguntar por qué. ¿Qué es lo que les motiva para querer ser fútbol hooligans? Conoceremos a los que estaban allí cuando empezó todo y a aquellos que todavía hoy siguen metidos en los grupos radicales. ¡Vamos allá! Cuando ves a cientos de personas corriendo hacia ti, te sientes como en Braveheart cuando vienen los ingleses. Aún no, ¡ahora! Danny descubrirá cómo exportó Inglaterra la denominada enfermedad inglesa del fútbol al resto del mundo. Fuimos los que exportamos la violencia en el fútbol, arrasamos Europa, éramos como vikingos. Y también descubrirá que a pesar de que las autoridades están luchando por acabar con el problema de las posturas radicales en el fútbol, aplicando medidas estrictas como la cárcel e impidiendo que algunos aficionados entren a los estadios, el espíritu de los hooligans sigue vivo. Son incapaces de resistirse a ese estilo de vida. Nunca acabarán con nosotros. En primer lugar, Danny visitará un equipo modesto que atrajo a algunos de los seguidores más radicales de toda Inglaterra. Nos dirigimos hacia el South East de Londres. Fue un equipo que nunca acaparó las portadas por sus resultados, pero sus hinchas más radicales sí lo hicieron. Su cántico favorito lo dice todo. Nadie nos quiere, pero no nos importa. Se trata del Millwall Football Club. A lo largo de la historia se ha considerado a algunos de sus seguidores como los más temidos en todo el país. La Federación Inglesa de Fútbol ha clausurado su viejo estadio, The Den, más veces que ningún otro. Y sus aficionados más radicales siguen en activo. En 2002, tras perder un partido de promoción de ascenso, 1 millar de hooligans del Millwall desataron su furia. En aquella ocasión resultaron heridos más de 100 policías. Danny ha quedado en estas turbulentas calles con un miembro de la vieja guardia del Millwall para adentrarse en el pasado violento de este club. Football Hooligans International. Football Hooligans International. Danny va a emprender un viaje por Inglaterra para intentar comprender la dilatada tradición de radicalismo en el fútbol y para hablar con aquellos que contribuyeron a que el nombre de su país se convirtiese en sinónimo de violencia en este deporte.
La zona sureste de Londres es el hogar de uno de los grupos de hooligans más violentos de Inglaterra, el Millwall. Ginger Bob, uno de sus hooligans más acérrimos, ha vivido el crecimiento de la violencia en el fútbol y está más que cualificado para contarle todos los detalles sobre el tema a Danny. Cuando tenía 18 años me abrieron la cabeza, me rompieron los 2 pómulos, perdí 12 dientes y acabé con la nariz, la mandíbula y 4 costillas rotas. También tuve fractura de una vértebra cervical y sufrí hemorragias internas, pero aún así me levanté. Bob, Encantado. gracias por recibirnos. No hay de qué. Nos encontramos en una especie de parque muy poco acogedor, la verdad. Hay que ir con mucha precaución en un sitio así. ¿Te alegras de ser un seguidor del Millwall? Porque creo que a nadie le gustaría caminar por aquí siendo un hincha del equipo visitante. No puede haber nada peor que esto. No es buena idea, no. Es de esos lugares en los que más te vale caminar escoltado por la policía o pasar directamente hasta tu asiento. Porque si te pierdes y empiezas a deambular por las calles, te puede pasar cualquier cosa. Si la gente que sale de casa ve que eres un hincha de otro equipo, te agrede. No es un sitio muy indicado para pasear si no sabes dónde estás. Se respira mucha inseguridad. Tan mala era la reputación de los hooligans del Millwall, también conocidos como la Tropa F, que incluso la BBC grabó un documental sobre ellos en 1976. No viajo con el equipo para que un chulo asqueroso del norte se meta conmigo. Y si se mete conmigo, le tiro una jarra de cerveza a la cabeza. Vamos a por unos cuantos tíos de esos. Somos la Tropa F y nos encanta pelear. Vamos al fútbol y esto es fútbol. Bob, cuéntame cómo se organizaba la Tropa F. ¿Quiénes la integraban? Tú eras uno de sus líderes, ¿verdad? Los integrantes de la Tropa F eran unos desalmados. Muchos de ellos eran psicópatas. No tenían miedo a nada. Estamos hablando de un grupo que no era muy numeroso. Solíamos ir de 10 en 10, de 20 en 20 o de 30 en 30 y tomábamos las calles. En 1985, el Millwall se enfrentó al Luton en los cuartos de final de la Copa. La última vez que el Millwall llegó tan lejos en esta competición, su campo se convirtió en un auténtico campo de batalla. Lo que sucedió más tarde en Kenilworth Road fue tan violento, tan dramático, que a partir de ese momento el fútbol ya no volvió a ser lo mismo. Millwall consolidó su reputación de afición más violenta del país cuando sus hooligans invadieron el campo durante el partido. Los aficionados arrancaron y lanzaron al campo 700 asientos. Un policía tuvo que ser reanimado en el círculo central. Tras la invasión del campo, los disturbios se trasladaron a las calles de la ciudad. Llevo aquí 50 años y es la primera vez que lo veo. Oí que decían, como hemos perdido, vamos a destrozar todo lo que se nos ponga por delante. No tengáis clemencia con ellos. Al analizar de nuevo las crónicas de los disturbios, Danny comprueba que aquellos altercados marcaron un punto de inflexión en la historia del radicalismo en el fútbol. La gente se dio cuenta de que el problema había alcanzado dimensiones desproporcionadas. La prensa y los políticos decidieron tomar cartas en el asunto. El gobierno se enfrentaba a una dura batalla contra los hooligans, contra aquellas personas que como Ginger Bob tenían sus razones para serlo. Yo iba con mi padre al campo. Apoyaba a mi equipo, es como una religión. Lo sigue siendo para mucha gente. Es verdad. Estoy metido en esto desde que tenía 11 años y ya voy a cumplir 48. Llevo 37 años siendo hooligan, aunque ahora estoy medio jubilado. Conozco a esta gente desde hace 30 o 35 años. Los considero hermanos míos, de mi familia. Somos hermanos de sangre. Si algo tienen en común los hooligans, independientemente de su edad, es ese sentimiento de querer pertenecer a un colectivo y que deriva de una carencia afectiva. Los demás hooligans son su familia. Lloran por los mismos motivos, se enfadan y se ríen por las mismas cosas. Y se ven unos a otros como hermanos que pelean por una causa en la que todos ellos creen. Cuando estamos juntos, creemos en las mismas cosas. Nos gustan las mismas cosas. Odiamos las mismas cosas. Creo que es muy significativo observar cómo los aficionados radicales forman grupos que se asemejan a las tribus. Esto es algo que ha caracterizado al hombre desde la Edad de Piedra. Forman grupos reducidos de no más de 150 integrantes con una visión muy particular de la lealtad social. Establecen unos valores sociales y afectivos que determinan su estatus y les definen como personas en función de la tribu a la que pertenecen.
Durante la primera mitad del siglo XX, la violencia en el fútbol se daba en casos muy aislados y apenas tenía relevancia. Pero en los años 60 aumentó de manera muy considerable. Las investigaciones del gobierno revelaron que los incidentes derivados de la violencia en el fútbol se habían duplicado en los primeros 5 años de esa década. Este repentino aumento en el comportamiento violento de los aficionados marcó una nueva tendencia. Las bandas y los grupos organizados de hooligans comenzaron a vincularse a los equipos de fútbol. Danny está recorriendo la poca distancia que hay desde el South East hasta el East End de Londres. Él es de esta parte de la ciudad y allí juega el equipo de sus amores, el equipo de toda su vida, los Hammers, el West Ham United. Tienen tradición de haber contado con grandes futbolistas, algo de lo que Danny se siente profundamente orgulloso. Me encanta este lugar. Estamos en los aledaños del estadio del West Ham. He visto muchos estadios en Inglaterra, pero para mí no hay ninguno como este. No sabría deciros por qué, pero supongo que os hacéis una idea. 3 jugadores del West Ham formaron parte de la selección inglesa que ganó el Mundial en 1966. Pero los hooligans del West Ham empezaron a destacar en la década de los 80. Su nombre quedó ligado a la violencia organizada en el fútbol. Aquí los vemos en plena acción. Eran un grupo radical interurbano, el ICF o Intercity Firm. Y uno de sus líderes era Cas Pennan. Danny es un gran conocedor de las tradiciones futbolísticas del West Ham, pero gracias a Cas va a descubrir el lado más oscuro de su admirado equipo. Esto fue en Upton Park. El Millwall nos visitó en 1978. Fue el día del juicio final. Sí. Allí reinaba el odio. Este es el derbi más violento de todos. Había helicópteros y policías por todos lados. Te voy a hablar sobre la rivalidad entre el West Ham y el Millwall, porque hoy día la gente cree que el Tottenham es el gran enemigo. ¿Queréis pelea? Lo ha sido siempre, pero se les ha olvidado que han sido Sí, ellos es y verdad. que siempre serán ellos. En el mundo de las bandas de hooligans, el ICF imponía un gran respeto donde quiera que fuera. ICF son las iniciales del grupo radical interurbano llamado Intercity Firm. Un nombre siniestro, un claro signo de los actos violentos que acompañaban al West Ham. Estas iniciales llegaron a ser tan famosas que incluso algunos aficionados las adoptaron como nombre propio para sentirse reconocidos. Este grupo se creó cuando los hooligans más jóvenes del West Ham rehusaron viajar en los trenes que el club ponía a su disposición para los desplazamientos. En su lugar, cogían los trenes interurbanos utilizando los bonos para estudiantes y los billetes con descuento. Fueron uno de los primeros grupos radicales en emplear la violencia organizada. El gobierno conservador de aquel entonces debería haber condenado este comportamiento violento de inmediato, pero paradójicamente el espíritu emprendedor de estos jóvenes encajaba dentro de la filosofía de la primera ministra británica, Margaret Thatcher. Es interesante observar cómo la cultura hooligan empezó a cambiar a principios de los años 80 de forma paralela al espíritu renovado del thatcherismo, reflejando la idea de que todo debía estar más organizado y ser más eficiente. Los hooligans seguían con su tradición de ir a beber cerveza y pelearse. En eso consistía todo. Se convirtieron en una organización con una precisión militar. A la derecha, todos hacia la derecha. El hecho de que estos seguidores se hicieran llamar grupo radical en lugar de banda o de pantilla, que era la nomenclatura habitual de estos grupos de aficionados, ya dejaba entrever que lo habían creado con la idea de incorporar ese nuevo modelo de organización, de empresa, que triunfaba bajo el mandato de Margaret Thatcher, y llevarlo al ámbito futbolístico. El grupo radical, líder de la Liga de los Violentos. Eran unos violentos que viajaban en primera clase a Leeds para ver jugar a su equipo. El ICF tenía incluso sus propias tarjetas para que los demás grupos de hooligans supieran exactamente quién les había pegado. Enhorabuena, acabas de conocer a los hooligans del West Ham. Era un regalito que hacíamos los Cockneys, la clase obrera del East End de Londres. Si la lees sabrás por qué. En cuanto lo leían se ponían en guardia. Eran unos provocadores. Dan, escucha esto. En las gradas nadie tenía ni idea de lo que era el ICF. Pero la temporada siguiente todo el mundo sabía quiénes éramos. Los aficionados nos preguntaban, ¿dónde está vuestro famoso ICF? Nos gritaban por los bares, ¿dónde está vuestro famoso ICF? Y los más atrevidos iban hacia ellos, les daban la tarjeta y les decían, aquí nos tienes, somos nosotros. Era nuestro estilo, Eso el es Cockney. estilo. A principios de los años 80, los grupos radicales de fútbol se volvieron más organizados y mucho más agresivos. Ya no era suficiente vincularse a sus respectivos equipos, sino que expandieron su radio de acción hasta la selección nacional. Los hooligans comenzaron a viajar con el equipo de Inglaterra. Se convirtieron en embajadores no deseados del país y pasearon sus actos callejeros violentos por toda Europa.
Danny va a hablar con uno de ellos. Grant Fleming ha sido testigo de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente. Es fotógrafo freelance, estuvo presente en el funeral de Yasser Arafat y vivió las consecuencias de los bombardeos en Afganistán, pero en su juventud formó parte de los grupos radicales que acompañaban a la selección inglesa. ¿Qué diferencias hay entre seguir a la selección inglesa y estar en una zona de guerra? Si te digo la verdad, había ocasiones en las que no existían diferencias. Hubo un periodo, sobre todo a mitad de la década de los 80, en el que las cosas llegaron demasiado lejos. Sí. Aquella experiencia me ha ayudado mucho y ahora, siempre que me siento perseguido en algún sitio, pienso que no hay nada peor que aquello. ¿Cómo era seguir a Inglaterra durante los primeros años? Era una aventura más que otra cosa. Y, sinceramente, el viajar, el salir al extranjero, era muchísimo más interesante incluso que el fútbol. Éramos los primeros en llegar al sitio donde jugaban, grupos grandísimos de jóvenes despiadados que lo único que pretendían era destrozar cosas. El ejército de hooligans ingleses empezó a causar problemas por toda Europa. Los peores actos se produjeron en Luxemburgo y en Italia durante la Eurocopa de 1980. La primera ministra Margaret Thatcher calificó los hechos de vergonzosos. Quizá todo lo que dijeron Margaret Thatcher y su gobierno, eso de que estaban avergonzados, creo que nuestros actos fueron una especie de reacción a sus declaraciones. Fue como decir, de acuerdo, os vamos a enseñar lo avergonzados que podéis llegar a estar. ¿Pensáis que somos basura? ¿No os gustamos? Os lo vamos a demostrar. ¿Que no tenemos futuro? Ahora veréis. Parecía una costumbre. Los problemas siempre acompañaban a la selección inglesa. Gases lacrimógenos en el descanso, cañones de agua por las calles, batallas campales contra la policía. Empezaron a destrozar las principales ciudades europeas y cuando llegaron a la capital noruega, Oslo, y a la ciudad suiza de Basilea en el año 1981, el movimiento hooligan no hacía más que recrudecerse. Noche de vergüenza en el fútbol. Para mí, las cosas empezaron a cambiar en ese momento. El vandalismo de la afición inglesa empezó a ser alarmante. Se convirtió en un tema muy serio. El vandalismo de los grupos radicales ingleses no estaba presente únicamente en sus actos, sino también en su ideología. Un número cada vez mayor de aficionados mostraban públicamente sus simpatías con la derecha más radical y racista. Hubo una época, a mitad de los años 80, en la que todo este movimiento tenía mucho más que ver con el nacionalismo. La actitud fascista prevalecía incluso sobre el viajar para animar al equipo. Los altercados de Dublín están relacionados con la extrema derecha. Y el desenlace no pudo ser peor. Habíamos llegado a un punto en el que ya no queríamos viajar y estar metidos en todo aquello. ¿Para qué? No tenía sentido. Todos los grupos radicales ingleses podrían haber incorporado este elemento nacionalista a su ideología, pero la realidad era que no todos los hooligans compartían estos ideales. Danny se dirige a Birmingham, la segunda ciudad más grande de Gran Bretaña. En ella se fundó uno de los grupos radicales cuyas actividades no estaban tan mal consideradas socialmente y podría haber supuesto el ejemplo perfecto de organización integradora y multicultural. Estoy en Birmingham para conocer a uno de los grupos radicales más conocidos de esta zona. Pronunciar su nombre provoca escalofríos entre sus rivales. Por supuesto, estoy hablando de los Zulus. Los guerreros Zulú son el grupo más radical del Birmingham City Football Club y refleja la riqueza étnica de la ciudad. Danny está a punto de conocer la primera banda de hooligans con integrantes de distintas razas. En los últimos años, mucha gente ha emigrado hacia el centro de Inglaterra. Si nos fijamos en el éxito que tiene la integración racial en Birmingham, podemos constatar que se trata de una ciudad muy variada culturalmente. Y si analizamos la trayectoria del Birmingham, veremos que está ligada a este fenómeno. Los guerreros Zulú se caracterizan por el hecho de que son un grupo de hooligans en el que conviven distintas razas. En el resto de grupos radicales no veremos hooligans negros. No existe tanta diversidad. Su nombre proviene de los guerreros africanos que lucharon contra el ejército británico en la guerra anglo-boer, y su grito de guerra es idéntico al que pronunciaban los zulús cuando se acercaba la batalla. Los zulús van a por vosotros. 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 Creo que es el cántico más conocido en el mundo del fútbol. Si vas por la calle un martes por la noche o cualquier otro día de la semana y te encuentras a 400 tíos cantando eso, te intimidan. Como le va a pasar a Danny ahora mismo. Vamos allá.
Pertenecer a este grupo es como pertenecer a una hermandad. Todos son mis hermanos. Si voy por la calle y miro a la izquierda y a la derecha, pienso, este es un buen tío, aquel también es un buen tío, y por detrás este también y este también, y todos somos de barrios distintos de Birmingham, pero si nos metemos en un lío muy, muy gordo, sé que ellos estarán ahí para cubrirme las espaldas. La gente se queda de piedra cuando ve que 200 tíos negros y blancos se disponen a pelear con las venas del cuello marcadas, los ojos inyectados en sangre y echando saliva por la boca. Les coge desprevenidos porque no es habitual ver a un grupo tan numeroso de hooligans formado además por negros y blancos. Al igual que lo fueron los guerreros africanos, los zulús también son un grupo a tener en cuenta. Cuando ves a cientos de personas corriendo hacia ti, te empiezan a temblar las piernas, se te seca la boca, miras a tus amigos, buscas un claro en la calle y cuando lo encuentras empiezas a saltar, intentando que desaparezca el temblor de las piernas. Coges la posición, miras a tus amigos y piensas, vamos allá, y ya solo piensas en pelear. Te sientes como en Braveheart cuando vienen los ingleses, aún no, ahora. Los días de un partido importante nos levantamos a las 6 de la mañana para prepararnos. Sientes un cosquilleo. Me levanto, hago estiramientos de piernas y pienso, voy a darle una patada en el culo a alguien y después me vuelvo a casa. Tenemos la imagen de que los hooligans son personas blancas y racistas, pero la variedad racial de los zulús ha hecho que Danny ya no piense de la misma manera. Los actos de los grupos radicales del Millwall, el West Ham y el Birmingham han minado la reputación de sus respectivos equipos. Pero el problema de los hooligans también afecta a los 3 mejores equipos ingleses. Danny se dirige a la cuna de este deporte. El noroeste de Inglaterra, hogar de 2 de los equipos más laureados en la historia futbolística británica, el Liverpool y el Manchester United. Football Hooligans International. Football Hooligans International. Estamos viajando con Danny por Inglaterra, su país natal, para averiguar más datos sobre el radicalismo en el fútbol, que lleva ligado a este deporte desde los años 70. Danny se dirige al noroeste del país, cuna de 2 de los equipos más exitosos de Inglaterra. También son eternos rivales. Hablamos del Manchester United y del Liverpool. En términos geográficos son equipos muy cercanos, ya que solo les separan 50 kilómetros, pero por todo lo demás representan 2 mundos completamente distintos. La rivalidad entre el Liverpool y el Manchester United está ahora en su punto álgido. El Manchester United y el Liverpool no se pueden ni ver, pero este sentimiento ya ha trascendido a las propias ciudades. Es algo que se remonta a los tiempos de los estibadores. En los años 70 el país se encontraba en plena decadencia económica. El canal marítimo de Manchester se quedó con gran parte de la actividad portuaria de Liverpool, que incluso tuvo que cerrar su puerto. Este hecho aumentó aún más la rivalidad entre los 2 equipos. Existía un sentimiento de desprecio mutuo entre los 2 equipos. El Liverpool fue superior. Nunca caminarás solo. Durante las décadas de los 70 y los 80, pero se quedaron con mal sabor de boca porque sentían que no habían obtenido toda la recompensa que se merecían. Mientras que el Manchester United, pese a ser un equipo bastante mediocre, también consiguió ganar títulos durante estas décadas, entre ellos la Copa, y seguía considerado el equipo con más glamour de Inglaterra. Que ardan los del Manchester. Existía cierta envidia en los 2 bandos y esto provocó que el odio fuera en aumento. A lo largo de la historia, estos sentimientos han desencadenado violencia extrema durante los partidos. Los grupos de hooligans del Manchester United son todavía hoy los más activos de todo el noroeste de Inglaterra. Son los que más arrestos sufren cada año. En la temporada 2004-2005 fueron arrestados 160 aficionados del Manchester United y a otros 100 se les prohibió la entrada a los estadios de fútbol. Unas cifras que duplican las de cualquier otro equipo de la zona. Tienen una larga tradición de violencia. En los años 70, los hooligans del Manchester United se ganaron la fama de aficionados más temidos de todo el país. La peor época fue cuando descendieron de categoría en el año 1973. Bajaron a segunda división y se dedicaron a sembrar el terror en las poblaciones más humildes de Inglaterra. Pelea. Los miembros de seguridad no podían controlarlos, la policía tampoco. Era un caos.
Colin Blunny formaba parte del Ejército Rojo. No creo que ningún otro lugar haya visto tantas peleas como este. Eran batallas campales incontrolables. Aquello es como un embudo. Y cuando empezábamos a pegarnos, era horrible, porque venía gente por todos los lados. Un tío perdió un ojo aquí mismo. Y tiraron el arma allí. Fue un día horrible, la verdad. Y eran las 3:10. El partido ya había empezado. Por suerte, aquí teníamos nuestros escondites. Esto también forma un embudo que luego se divide en dos. Aquí les tendíamos trampas, porque nosotros conocíamos esto y les atraíamos hasta aquí para atraparlos. Esta es solo una de ellas, hay muchas más por ahí abajo. Gracias a estas trampas callejeras los reteníamos durante 10 o 20 minutos, que en fútbol es mucho tiempo. Si ya cuesta aguantar 3 o 4 minutos en un ring, imagínate estar 5, 10 o 15 minutos por estas calles. La policía era incapaz de controlar todas las calles adyacentes. No podían. Se limitaban a perseguirnos montados a caballo y a darnos algún que otro golpe con las porras. Puede que los hooligans del Manchester United sean los peores de Inglaterra, pero la mala reputación de los del Liverpool se extiende a toda Europa. En los años 80, los hooligans del Liverpool tenían la costumbre de asaltar todas las ciudades europeas. El comportamiento de algunos de estos aficionados provocó el fatídico suceso de la final de la Copa de Europa de 1985. El partido entre el Liverpool y la Juventus de Turín se disputó en el estadio Heysel de Bélgica. Lo que sucedió en Heysel fue la representación de lo que a simple vista parecía una carga policial más. Unos cuantos aficionados corriendo por el estadio, pero nada más. Así eran los hooligans, pero las consecuencias de aquello fueron nefastas. 39 personas perdieron la vida después de que un grupo de aficionados del Liverpool cargara contra un sector de la grada en el que se encontraban los aficionados de la Juventus. El muro no aguantó la presión y se derrumbó. La tragedia provocó que los equipos ingleses fuesen excluidos de las competiciones europeas durante 5 años, pero esta sanción no afectó al combinado nacional. Durante estos 5 años, muchos hooligans decidieron animar a Inglaterra cuando jugaba fuera. La Eurocopa de Alemania de 1988 fue testigo de algunas de las peores escenas de violencia en las que se ha visto envuelto el fútbol inglés. Gary Bouchy Clark era uno de aquellos hooligans. Actualmente cumple una condena de 10 años alejado de los estadios de fútbol. Empezó a forjarse como hooligan siguiendo a su equipo, el Nottingham Forest, por Europa. Pero a consecuencia de la sanción impuesta a los clubes ingleses, comenzó a viajar con la selección inglesa. Hoy, Bouchy vuelve a Düsseldorf, el escenario de uno de los peores crímenes cometidos por los ingleses. Estuve meses preparando el viaje a Alemania. Los alemanes eran los únicos que tenían alguna posibilidad de ganarnos en aquel momento. Pero conseguir la Eurocopa de Alemania era el sueño de todos los hooligans ingleses. El día anterior al enfrentamiento entre Inglaterra y Holanda en Düsseldorf, los grupos radicales ingleses, holandeses y alemanes tomaron las calles de la ciudad. Los hooligans de estos 3 países cargaron los unos contra los otros en las calles colindantes a la estación de trenes. La ciudad estuvo sitiada durante 24 horas por 2.500 policías que acudieron expresamente para intentar detener a los más violentos. Tras varias horas de enfrentamientos, la policía pudo al fin restablecer el orden y el control en las calles. Pero al día siguiente la historia se repitió, ya que otros grupos de ingleses, holandeses y alemanes volvieron a tomar la ciudad. Los antidisturbios acudieron con los furgones para intentar controlarnos, pero cuando quisimos ir hacia el centro de la ciudad bloquearon los accesos. Veíamos a los aficionados holandeses al final de la calle, así que intentamos llegar hasta ellos, pero la policía cargó contra nosotros. Por suerte la pelea fue solo contra la policía. Como siempre, parecía que los aficionados ingleses habían sido los culpables, pero esta vez las cosas no estaban tan claras. Los aficionados alemanes fueron los que peor se comportaron ayer y anteayer. Han sido los causantes de los altercados. El comportamiento de los hooligans ingleses no fue la única causa de los disturbios. En 1989, un año después de la Eurocopa, el fútbol inglés vivió una de sus peores tragedias.
Aún hoy se comenta que la ineptitud de la policía para controlar a un gran grupo de aficionados del Liverpool junto con el estado de deterioro de las gradas provocaron la tragedia de Hillsborough. Danny ha querido visitar el monumento conmemorativo en el que aparecen los nombres de los 96 aficionados del Liverpool que perdieron la vida en este estadio aquel día. La policía se vio desbordada ante la presión que ejercía un gran grupo de aficionados y no pudo evitar que entraran más de los que cabían en ese sector de la grada. Esta avalancha humana provocó que los aficionados murieran aplastados. Los años 80 fueron una época nefasta para el fútbol inglés. Tras la tragedia de Hillsborough, unos informes obligaron al gobierno a tomar una serie de medidas que cambiarían el fútbol inglés para siempre. Hubo que modificar el diseño de los estadios. Se prohibieron las gradas de general de pie y todos los estadios del Reino Unido pasaron a ser con asientos. El fútbol inglés sufrió un cambio radical. Al mismo tiempo, los nuevos contratos de televisión inyectaron grandes sumas de dinero a este deporte. Los hooligans ya no encajaban en este nuevo modelo de fútbol. Las autoridades británicas tomaron medidas drásticas para acabar con los aficionados más problemáticos. Se empezaron a utilizar circuitos cerrados de televisión y videovigilancia para detenerlos. Se endurecieron las condenas para los criminales, incluyendo penas de cárcel. Y se prohibió el acceso a los estadios a todos aquellos que pudieran causar problemas. Si has sido un hooligan, lo seguirás siendo toda tu vida. Es algo que te queda marcado para siempre. A mí me arrebataron el derecho de entrar en los estadios. Ahora ya no puedo hacer nada, pero me duele no poder asistir a los partidos. Cuando íbamos por ahí arrasando todo a nuestro paso, por Gran Bretaña y por Europa a finales de los 70 y principios de los 80, las posibilidades de que te detuvieran eran mínimas. Ahora, si te rodean, ya te puedes ir olvidando de escapar. En los últimos 15 o 20 años, a raíz de aquellas tragedias, lo que se ha pretendido ha sido lavarle la cara al fútbol inglés. La policía le está ganando la batalla a los hooligans, pero saben que no pueden descuidarse ni un momento. Danny va a asistir a uno de los partidos más importantes de Inglaterra, también en cuanto a la seguridad policial se refiere, Liverpool contra Manchester United. El sorteo de la Copa FA ha querido que los dos equipos se vean las caras en esta competición. Estoy en Anfield, el estadio del Liverpool Football Club. Hoy en día el Manchester United y el Liverpool son enemigos acérrimos, por lo que nos encontramos ante un partido declarado de alerta máxima. Al tratarse de un partido de Copa, el Liverpool ha reservado 6.000 entradas para los seguidores del Manchester United. Un gran número de aficionados del United se dirigen hacia Liverpool. Creo que será inevitable que se produzcan graves incidentes en alguna parte, ya sea en la estación de trenes o en el camino al estadio. Seguro que pasa algo. La Policía de Transporte británica tiene la misión de escoltar a los aficionados del Manchester United y garantizar su seguridad. Lo primero que hay que saber es cuántos aficionados se desplazan con el equipo, para poder hacernos una idea de cómo vamos a distribuir las unidades y cuántas vamos a necesitar. Hay chicos que son muy problemáticos. Algunos han bebido y también nos enfrentamos a hooligans bastante conocidos. Tenemos que procurar controlarlos y saber dónde van a estar en cada momento. A menudo es la lógica la que nos permite predecir en qué lugar se van a producir los altercados entre los grupos de aficionados. Pero últimamente utilizan los teléfonos móviles para quedar en un sitio determinado o para avisar a los demás cuando ven que hay una pelea en la calle, en un andén o en un tren. El partido acaba con victoria para el Liverpool, por lo que la policía debe ponerse manos a la obra. Bien. ¿Cómo se las va a ingeniar la policía para impedir que las calles de Liverpool se conviertan en un campo de batalla, separando a las dos aficiones? Y tengo que deciros que no es una tarea fácil. Los policías alejan del estadio a los aficionados del Liverpool. Así crean una barrera de policías antidisturbios alrededor del estadio que los mantiene a una distancia prudencial. Y entonces sueltan a los aficionados del Manchester United, que están sedientos de sangre de los del Liverpool. Salen por aquí buscando pelea, pero para su desgracia, las calles ya están desiertas.
Los polis tienen que conseguir mantener separadas a las aficiones del Liverpool y del Manchester United y conducir a estos últimos hasta la estación. Los días de partido, los policías antidisturbios vigilan las estaciones de todo el país por si acaso. La policía inglesa está muy concienciada con el tema de los hooligans y ha perfeccionado una serie de tácticas para minimizar la violencia de sus actos. Te repito que no vas a ir a ninguna parte. Pero cuando los aficionados ingleses viajan al extranjero, las cosas cambian. Las pruebas demuestran que los hooligans ingleses no son los únicos culpables de los problemas que ocasionan. La actuación policial también es una de las causas. Durante la Eurocopa de Bélgica en el año 2000, la dura respuesta policial agravó la situación. La gente que estuvo allí y vivió aquello coincide en que la actuación policial fue indiscriminada y demasiado agresiva. Prueba de ello fue la batalla campal que se originó entre aficionados ingleses y alemanes y la policía, que desencadenó en la tristemente conocida batalla de Charleroi. En aquellos disturbios no participaron más de 20 personas. En pocos minutos, la policía belga llegó a la plaza con un cañón de agua y disparó a todos los que se encontró por delante. Lo que consiguieron fue que los aficionados se pararan a pensar y se preguntaran: a ver, un momento, ¿por qué os metéis con nosotros si no hemos hecho nada malo? Y entonces sintieron ganas de enfrentarse a la policía a toda costa. Esto dio lugar a que este grupo de aficionados se uniera para plantar cara a una policía que, si hubiera actuado de otra manera, no habría tenido que enfrentarse a los hooligans. Hay un rasgo muy característico en todos los aficionados ingleses. Es una afición que se pone en pie de guerra siempre que se ve atacada. Y si hablamos de la afición inglesa como colectivo que posee esa mentalidad, ¿cuántos aficionados estarían dispuestos a plantarle cara a la policía en un ataque de esas características? Así fue entonces y así sigue siendo hoy en día. A pesar de la fuerte represión que existe contra los hooligans, su espíritu todavía persiste. Muchos de ellos no se muestran arrepentidos en absoluto. La última etapa del viaje de Danny nos llevará hasta uno de los últimos criaderos de hooligans, la pequeña ciudad de Burnley, donde conoceremos a la patrulla suicida. Football Hooligans International. Football Hooligans International. Danny se encuentra ya en la última etapa del viaje que le ha llevado a conocer a algunos de los hooligans más famosos de toda Inglaterra. La última parada será la pequeña ciudad de Burnley, en el norte del país. Allí juega el Burnley Football Club, cuyos aficionados más radicales son conocidos como la Patrulla Suicida. Andy Porter es el jefe de este grupo y no se arrepiente de ser quien es. Me llamo Andrew Porter. Tengo 39 años y soy un hooligan del fútbol, así de simple. Andy lleva toda la vida entrando y saliendo de prisión por culpa de sus actos violentos relacionados con el fútbol. Lleva así desde que era un adolescente. Le han prohibido la entrada a los estadios de por vida y guarda los recortes de periódico para atestiguarlo. No, tío, eso no es así. Vamos a entrar aquí. Ninguno de los integrantes de la Patrulla Suicida tiene permitido el acceso a los estadios, pero aún así se siguen reuniendo. Me encantaría que nos dejaran pegarnos en cualquier parte. Simon, Patrulla Suicida. En los 80 y en los 90 era incluso mejor que el sexo. Si me hubieran dado a elegir entre una rubia despampanante o la violencia en el fútbol, me habría quedado con la violencia. El fútbol es lo de menos. Lo que importa es juntarnos todos, ir a los partidos, meternos en peleas, molestar a los demás, hacerte el dueño del lugar y pasar un buen día. Se acabaron los días de las grandes batallas. Las de los grupos de 200 personas yendo de aquí para allá. La policía nos controla. Ahora solo podemos pelear en grupos de 10. Burnley tiene un ambiente completamente distinto al de las grandes ciudades por las que ha viajado Danny. Si os digo la verdad, a mí no se me habría ocurrido nunca venir aquí. Aún estoy un poco sorprendido por todo esto. Me han asegurado que los hooligans de este lugar tienen algo que contarnos.
Esta es una de las ciudades más decadentes de toda Gran Bretaña. La mayoría de las fábricas de algodón han tenido que cerrar. También lo han hecho todas las minas de carbón y otras fábricas. No hay grandes expectativas de trabajo, lo que convierte este lugar en el caldo de cultivo perfecto para los hooligans. Unos hooligans que por su denominación tienen a Danny un tanto preocupado. Lo único que me preocupa es tenerte a ti como compañero. Vas ahí con la cámara, nadie te ve, y pesas menos que el papel de fumar. También me acompañan un pesado y unos tíos que no paran de apuntar cosas en una libreta. Nos dirigimos al bar donde se encuentra la patrulla suicida. Seguro que nos lo pasamos bien, muy bien. ¿Se puede? ¿Qué tal, tíos? ¿Cómo estás? Encantado, es un placer, tío. Igualmente. Este es vuestro centro de reuniones, ¿no? Uno de ellos. La patrulla suicida. ¿Por qué os pusisteis este nombre? Es de locos. Nos lo pusimos por los terroristas suicidas del Líbano del año 83. Nos llamaban los hooligans de Burley, pero entonces llegó uno y propuso el nombre de patrulla suicida en honor a esos terroristas. Por lo que me habían contado, pensaba que erais una panda de desalmados, porque además no os conocía demasiado. Y yo pensaba, ¿de verdad vamos a ir allí? Seguro que los hooligans estos nos acaban dando una paliza. Sí. Pero parecéis agradables. A lo mejor porque aún es temprano. Ahora mismo me pegan un botellazo. Es broma. Las cosas van bien hasta que Danny mete la pata. Sois los hooligans de un equipo modesto. No sois un grupo demasiado numeroso. No creo que muchos más grupos radicales sepan de vuestra existencia. Casi siempre estáis como en segundo plano, ¿no? ¿Cómo te atreves a decir eso? A que voy a Londres y te pego una paliza. Te lo digo en serio. Si un equipo grande viene a Burley, lo va a pasar mal. Así te lo digo. Lo pasarían muy mal, de verdad. Si viniera el Manchester United o el Liverpool, si vienen a Burley lo tienen claro. Si quieren pelear, que vengan aquí. Cuando eres un hooligan y te meten en la cárcel, en lo único que piensas es en salir y en volver a actuar como un hooligan. No lo podemos evitar. Es lo que nos gusta. Y si no te gusta, no lo hagas más. Tienes razón. Y si no quieres estar entre rejas, no hagas tonterías. Así de simple. Yo he estado un montón de veces en la cárcel por ser un hooligan, pero me da exactamente igual. Ya veo. Dicen que estando en prisión te rehabilitas, pero eso no es verdad. Claro que no. Nacimos para ser hooligans. Beckham nació con cualidades para jugar al fútbol. No las aprendió en ningún sitio. Rembrandt, el pintor, no aprendió a pintar como un genio. ¿Verdad que no? Claro que no. ¿A que no? No, claro que no. Nacieron para eso. Están los genes, ¿a que sí? Sí, por supuesto. Danny habla con los más jóvenes que tienen su propio grupo de hooligans. Encantado. ¿Cuántos años tenéis? 19. 19. Estos chicos ya se han visto involucrados en altercados con la policía, pero no parece importarles. Me detuvieron el jueves en Southampton. ¿En serio? Sí, me pusieron 2 años de libertad condicional, pero... ¿Por qué? ¿Solo por estar allí? ¿O te pillaron gracias a las cámaras? Sí, por las cámaras. ¿Os detuvieron así? Sí, a 10 de nosotros. Madre mía. ¿Y el veros entre rejas no os quita de la cabeza la idea de ser hooligans? ¿Qué va? Nos encanta. Sí, ya veo. No sabría cómo explicártelo. Es lo que queremos hacer. Nacimos para esto. Danny ha encontrado en Burley un rincón en el que el espíritu de los hooligans está más vivo que nunca. Vamos para allá. Si os digo la verdad, esto es justo lo que me esperaba. Los hooligans de esta ciudad están muy mal de la cabeza. Están en otra dimensión, porque no tienen miedo a nada. Los demás les traen sin cuidado. Son unos apasionados del fútbol, pero el resultado de los partidos les importa más bien poco. Son unos apasionados de Burnley y de su territorio, algo que me resulta difícil de comprender, la verdad. Pero es que están totalmente chiflados. Ellos son la nueva generación. Son de esas personas a las que les da todo igual, a las que no les importa nada. Inglaterra ha plantado cara a los hooligans. Ahora son las autoridades las que tienen el control y no ellos. Pero todavía hay algunos aficionados empeñados en seguir con esta tradición. Como Sam, el hijo de Andy. ¿Quieres ser un hooligan? Si quieres serlo, adelante. Yo ya le he explicado cómo es esta vida. Te metes en líos, te mandan a la cárcel y vives para volver a pelear algún día. ¿Verdad que quieres ser un hooligan, Sam? Ellos son la nueva generación. Esto pasa de generación en generación. Nunca acabarán con nosotros.